amigos y amigas hondureños. El día de hoy vamos a presentar un estudio que recientemente publicamos y que se llama El Sistema Tributario en Honduras, un diagnóstico y propuesta para mejorar su gestión, su eficiencia y progresividad. Antes de empezar, queremos aprovechar para agradecer a todas las autoridades del Servicio de Administración de Rentas y de la Administración Aduanera de Honduras, especialmente al ministro director Marlon David Ochoa Martínez, por toda la colaboración que nos dieron suministrando los datos que, en la medida de sus posibilidades, nos podían dar para poder concretar este estudio. Así que, sin más demora, empezamos al desarrollo. Como ustedes podrán observar, este estudio pretende, de una forma muy somera, atender y definir algunos aspectos, dentro de los que está la estimación de los ingresos necesarios para atender las demandas sociales en Honduras, las características generales del funcionamiento del sistema tributario hondureño, el rendimiento global del sistema tributario, el papel de los entes que conforman el sistema y, por supuesto, algunas recomendaciones. Debo ser muy claro que, debido a cuestiones de tiempo en esta presentación, la presentación es muy sintética y se fundamenta básicamente en aquellos hechos generales, por lo que anticipadamente invito a todos los interesados a ir a nuestro portal web www.icefi.org para profundizar mucho más sobre cada uno de estos temas que hemos platicado. Por supuesto que seguimos, al margen de la lectura y de esta presentación, dispuestos a tratar de atender cualquier inquietud o pregunta que ustedes tengan sobre el particular, por lo que pueden dirigirse a los correos institucionales. Con respecto a la primera parte, a lo que corresponde a la estimación de los ingresos necesarios para atender las demandas sociales, debemos atender y recordar que Honduras es uno de los países de Centroamérica que tiene, conjuntamente con Guatemala, los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. También tiene un alto nivel de desigualdad. Como consecuencia de ello, la Constitución Política de Honduras establece que el propósito fundamental de la sociedad hondureña es asegurar a los habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. En esa línea, el Plan Estratégico Institucional del Estado de Honduras, al que nosotros le conocemos con el nombre de Plan de Visión País 2010-2038, dispone de 22 metas organizadas en 4 objetivos, las cuales supuestamente se esperan alcanzar antes de 2038, con el propósito de mejorar todos estos elementos, especialmente el bienestar social y económico de los hondureños. Así, el Plan Visión lo que contempla es una Honduras sin pobreza extrema, una Honduras que se desarrolle con democracia, una Honduras productiva y, por supuesto, un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. En condiciones normales, cuando tenemos un plan estratégico como el Plan Visión de País, lo que debe hacerse, aparte de hacer la programación de los diferentes hechos y acciones que se esperan ejecutar para alcanzar esos resultados, es suministrar los recursos que son indispensables para poder alcanzar esos resultados. Lamentablemente, el Plan Visión País no contempla la cuantificación y la determinación de cuántos recursos se van a utilizar para cada uno de ellos, pero sí incluye un apartado en donde establece con claridad que la inversión pública debe crecer hasta el 6% del Producto Interno Bruto en 2013, 8% en 2017, 9% para 2022 y 10% hasta el año 2038. Lamentablemente, este compromiso que está establecido en el Plan de Visión de País no está reflejado en el marco macrofiscal 2023 y 2026, y tampoco en los anteriores, y que incluso reconocieron la necesidad, para alcanzar sostenibilidad de la deuda, de disminuir el gasto sin contemplar un aumento de los ingresos. ¿Por qué? Simplemente el propósito de ellos ha sido reducir el déficit fiscal y no alcanzar el bienestar. Como tal, lo que encontramos, ustedes pueden encontrar en la gráfica que está presentada, la línea Corinta muestra cuál es la trayectoria que deberá estar observando, la inversión que deberá estar ejecutando el gobierno de acuerdo al Plan Visión de País, y la línea gris muestra cuál es la trayectoria de la inversión que está programada. Y claro, de acuerdo a la
programación que está en el marco macrofiscal 2023-2026, sí hay una elevación programada para los siguientes años. Sin embargo, ustedes pueden denotar que hasta 2022, con el valor que está incorporado en el presupuesto, el valor de la inversión pública incluso ha decrecido con respecto a lo que empezó. ¿Qué es lo que observamos entonces? Un serio descuido de los propósitos institucionales del Estado de Honduras y consecuentemente la necesidad de propulsar la suficiencia fiscal del país. De una forma rápida, ¿cuáles son las características generales del funcionamiento tributario? Al igual que el resto de Centroamérica, con la excepción de Panamá, Honduras depende fundamentalmente en los ingresos de su gobierno central de los ingresos tributarios. En Honduras, a diferencia de los demás, al igual que Nicaragua, también reciben algunos ingresos por donaciones por ser parte de la iniciativa de los países pobres altamente endeudados. Pero aún así, cerca de 9/10 de los ingresos totales devienen de los ingresos tributarios. Como tal, el Estado necesita que en los ingresos tributarios, que el sistema tributario sea sano. La carga tributaria en Honduras sí se ha incrementado. Si nosotros observamos la trayectoria descrita en la gráfica que ustedes están observando, se van a dar cuenta que hacia 2001 teníamos una carga tributaria del gobierno central de 13.6% y que llegó hasta alcanzar 17.3% en el año 2021. De la misma forma, en el sector público no financiero, esa carga se elevó desde el 16.3 hasta el 21.7. Si nosotros comparamos eso con respecto a otros países de la región o con respecto a la región latinoamericana y utilizando los datos de la presión fiscal equivalente que publica el Banco Interamericano de Desarrollo, nos damos cuenta que Honduras tiene en esencia un valor de carga tributaria al sector público financiero que oscila alrededor del valor medio que tiene Centroamérica, pero sigue estando por debajo del valor latinoamericano. Y aquí observamos de que gran parte de los ingresos de los que depende Honduras son impuestos sobre bienes y servicios, mientras que en el impuesto sobre la renta, reitero que estos son datos de 2018, si bien es cierto son ingresos importantes, no necesariamente son los más altos. Aquí denota que Nicaragua y El Salvador tienen un mayor nivel de productividad que Honduras en estos impuestos. Ahora bien, aquí encontramos, como lo mencioné anteriormente, que prácticamente el 30% de los ingresos que tiene Honduras en ingresos tributarios devienen de los que se llaman impuestos directos, que son primariamente el impuesto sobre la renta y el impuesto o los impuestos sobre la propiedad, mientras que cerca del restante 70% deviene de impuestos indirectos, que como sabemos, a falta de un estudio de incidencia tributaria, denotan, al menos teóricamente, que el sistema tributario, la legislación tributaria es regresiva. Eso quiere decir que impacta de una forma más que proporcional a las personas que tienen menos ingresos. Sin embargo, también hay que denotar otro elemento. Al analizar cada uno de los impuestos que tiene la legislación tributaria hondureña, nos damos cuenta que el enfoque de esta legislación es puramente recaudadora, y a pesar que tiene impuestos que teóricamente debieran ser ambientales, impuestos que de alguna forma estarían destinados a corregir externalidades en la sociedad hondureña, el problema es que son eminentemente recaudadores y no logran realmente reducir los impactos negativos del consumo de esos bienes sobre la sociedad hondureña. Otro elemento muy importante a considerar es el peso relativo que tiene la recaudación de impuestos al comercio exterior, y esto nos va a servir mucho para denotar una dualidad que hay en la administración tributaria que nosotros consideramos inapropiada. De alguna manera, hasta la fecha, el Servicio de Administración Aduanera hondureña recauda el 35.8% de los ingresos tributarios, pero solo el 4.5% de los ingresos que tiene el sistema aduanero pueden considerarse realmente impuestos al comercio exterior. Los otros son impuestos internos que en condiciones normales debieran ser controlados por el Servicio de Administración de Rentas. Eso ocasiona una dualidad peligrosa, y la falta de comunicación, como lo vamos a ver al final rápidamente, ocasiona un menor nivel de rentabilidad y de productividad de los impuestos.
También debemos reconocer que la progresividad tributaria, o al tratar de evaluar la progresividad en Honduras, nos damos cuenta que en términos generales la legislación tributaria y la aplicación de los impuestos en Honduras es medianamente regresiva. Eso significa que, sin ser extrema, sí afecta primariamente a los deciles de menores ingresos, más que proporcionalmente a los deciles que tienen mayores ingresos. Eso quiere decir que la política tributaria de Honduras no está cumpliendo con aquella tarea fundamental de trasladar ingresos de los que más tienen a los que menos tienen, lo que quiere decir automáticamente que no se está cumpliendo el principio de capacidad de pago que está establecido en la Constitución Política de la República. Pero la desigualdad no se manifiesta solo en la parte del pago de tributos. Si nosotros queremos hacer una evaluación muy somera de cómo se concentra el comercio de las empresas hondureñas, nos damos cuenta que alrededor del 90% de las ventas que realizan las empresas se concentran en un número muy limitado de empresas. Al extremo que si hacemos un cálculo del índice de Gini a partir de la distribución de las empresas, de las ventas de las empresas, el índice de Gini sería 0.788. Eso implica que hay un alto grado de concentración, un fuerte componente de monopolio, un fuerte componente de falta de competencia en la empresa hondureña, lo que quiere decir que no se están logrando aquellos criterios de funcionamiento apropiado del mercado. En la materia de simplicidad del sistema tributario hondureño, nos damos cuenta que realmente, primero, no hay estudios que determinen cuánto cuesta pagar impuestos. O sea, eso es el costo de cumplimiento tributario. Pero si ya entramos a analizar, nos damos cuenta que la ley del impuesto sobre la renta ha sido reformada 57 veces, mientras que la del impuesto sobre ventas ha sido reformada 49 veces desde su emisión original. Con el resto de impuestos es similar. Y aquí el problema es que para el ciudadano común ya es técnicamente imposible conocer cómo está la legislación vigente. Y si bien es cierto, la administración tributaria emite un sistema, un cuerpo debidamente actualizado, los ciudadanos en términos generales no lo conocen, y eso termina provocando que sean los abogados, sean los contadores públicos y auditores los que sean los especialistas, y por eso normalmente la población se queja que el sistema tributario es muy complejo. Por supuesto, además también el Código Tributario, la última versión que está vigente, ordenó, además del establecimiento de un monotributo, la presentación de nuevos proyectos de ley para el impuesto sobre renta y el impuesto sobre ventas y el resto de tributos, lo que no se ha hecho y que de alguna forma dificulta de forma apropiada qué es lo que se espera con el sistema tributario. En materia de elasticidad, no se puede calcular por la enorme cantidad de reformas tributarias y además de amnistías, que es una práctica inapropiada para el sistema. No obstante, podemos calcular algo que se llama tax buoyancy, que es básicamente cómo medimos cuánto responde el sistema tributario ante los crecimientos del Producto Interno Bruto. Y algunos estudios muestran que el sistema tributario es razonablemente elástico, pero en el largo plazo. En el corto plazo no es tan elástico. Quiere decir que hay una cierta demora en la respuesta mientras los agentes económicos se van acomodando. Y en materia de productividad, en esta presentación solo traigo la de la productividad del IVA. Ustedes pueden entrar al estudio y encontrar la productividad del impuesto sobre la renta. Van a encontrar que en esencia la productividad aparente del IVA, a partir del supuesto de que fuera el Producto Interno Bruto el hecho generador primario, básicamente nos dice que se cobra en Honduras alrededor del 50% del IVA que se debiera estar cobrando. Y entonces uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿y dónde está el resto del IVA? Pues básicamente se pierde por dos factores primarios. Hay otros, pero los dos factores primarios son incumplimiento tributario y, por supuesto, la parte que corresponde a los gastos tributarios. Haciendo una medición global del rendimiento, nos damos cuenta que Honduras tiene muchísimas desviaciones con respecto a lo que se debería estar cobrando. Lo que nosotros, los que trabajamos en esto, le llamamos las filtraciones tributarias.
En primer lugar, hay un componente muy fuerte de brechas de componentes no tributables. Dentro de ellas que destaca la decisión del gobierno en el pasado de regresar tristemente a un sistema territorial que ha permitido que muchos empresarios utilicen la legislación de precios de transferencia y de flujos ilícitos de capitales para desplazar recursos sin el pago de los impuestos correspondientes. Solo aquí, en el impuesto sobre las ventas, el Fondo Monetario calcula que se pierde alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, y lo de los flujos ilícitos lo mencionaremos en un momento. También hay una enorme realmente cantidad de escudos fiscales, muchos de ellos innecesarios y que lo único que promueven es un mecanismo para evitar el pago de impuestos y hacer menos productivo el impuesto sobre la renta. Sobre esto, una parte que destaca mucho es el establecimiento del pago de sueldos, salarios, gastos de representación, gratificaciones, sobresueldos o cualquier otro gasto que corresponda a propietarios, socios y accionistas. Y entonces la práctica común es que simplemente se contrata o se les asignan estos recursos que otrora debieran ser parte de la distribución de utilidades y debieran pagar impuestos sobre la renta antes de estos gastos. Pero al asignarlos antes del cálculo del impuesto, lo que se hace es reducir el pago correspondiente. En materia de gasto tributario, y aquí estoy presentando lo que teníamos hasta antes o el momento de hacer la presentación o el estudio correspondiente, nos damos cuenta que en promedio el gasto tributario, que son lo que sacrifica, lo que renuncia el Estado por los tratamientos tributarios preferenciales, aproximadamente es el 7% del Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos de Latinoamérica y del mundo. Y muchos de ellos, aunque ya lo ha intentado medir el Servicio de Administración de Rentas y el mismo Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, lo que encontramos es que se puede demostrar que no rinden, no resultan en los hechos que se espera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la canasta básica, nos damos cuenta que muchos de estos productos que no pagan impuestos terminan beneficiando más que proporcionalmente a los grupos de mayores ingresos. También la carencia de un sistema de combate al incumplimiento tributario ha permitido que en términos generales la evasión del impuesto sobre ventas se mantenga por encima del 30%. El último dato que teníamos, que era para 2020, era 36.7%, mientras que la evasión preliminar calculada por el SAR del impuesto sobre la renta es alrededor del 61.6% del potencial, que implicaría la renuncia de 4.5 puntos. Pero también, además de lo que ya platicamos, la existencia de flujos ilícitos de capital, simplemente por la falta de control en los flujos y por la territorialidad que se estableció en el sistema, hace que solo para datos de 2018 se hayan perdido cerca de 2.574 millones, que implicarían una pérdida fiscal del orden del 2.7%. En contrabando no hay datos oficiales. Hay una estimación del sector privado que estima que se pierden 0.6%. Sin embargo, la estimación no es oficial. Hay que hacerla oficial. Tampoco hay una cuantificación de cuánto se pierde por la informalidad del país. Atendiendo a estos casos, se puede calcular que el sistema tributario hondureño debiera rendir 34.8%, pero estamos cobrando solo 17%. Eso quiere decir que más o menos lo que se está cobrando es el 49.7% de lo que se debiera estar cobrando. Eso quiere decir que hay mucho espacio de mejora, pero se necesita voluntad política para hacerlo. ¿Cuál es el papel que conforman los entes del sistema tributario? En primer lugar, la CEFIN, aun cuando trata de hacer su trabajo, en primer lugar, no tiene una política tributaria claramente definida. Tampoco hay ningún documento claro que establezca cuáles son los lineamientos de política fiscal. Y en la actualidad, el marco macrofiscal, que debiera ser una herramienta de política de mediano plazo, básicamente está diseñado con el propósito de establecer techos presupuestarios de mediano plazo y no para definir qué se va a hacer para alcanzar el bienestar y la suficiencia fiscal. En contrario sensu, se ha privilegiado la suficiencia fiscal. Ahora bien, hay que reconocer que los principios tributarios vigentes de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad
se cumplen razonablemente bien, salvo lo de generalidad por el alto número de tratamientos tributarios preferenciales. Pero también hay un problema muy serio con la capacidad de pago, porque como ya lo denotamos, el hecho de que el sistema sea regresivo implica que proporcionalmente están pagando más unos que otros, lo que quiere decir que no está atendiendo a este principio. El papel del Congreso Nacional en los últimos tiempos ha sido, en materia estrictamente tributaria, muy pobre. En primer lugar, porque básicamente se ha encargado de establecer tratamientos tributarios preferenciales, pero sobre todo también para denotar un buen número de amnistías tributarias que destruyen la moral tributaria. Y en cuanto a la moral tributaria de los contribuyentes, lamentablemente no hay datos, al menos en este momento, sobre el número de contribuyentes efectivos, y no hay datos reales sobre el número de contribuyentes afiliados por régimen para cada uno de los impuestos. Pero sí, a partir de ciertas evaluaciones se puede determinar que la moral tributaria de los hondureños se afecta a partir de 4 diferentes factores: percepción al riesgo, que depende del sistema de administración de rentas; la percepción de justicia del sistema tributario, que de entrada denotamos que no es justo porque hay un alto número de tratamientos tributarios preferenciales; la percepción del buen uso de los recursos, en donde Honduras lamentablemente se encuentra dentro del cuartil inferior de países que son calificados con un mayor nivel de corrupción en el mundo; y factores socioeconómicos atendiendo a la pobreza. Es decir, podemos afirmar sin mucho problema que la moral tributaria de los hondureños es baja, atendiendo a que los 4 factores no están caminando apropiadamente, y dentro de lo que tenemos es el creciente nivel de informalidad económica. Ahora, ¿cómo está el trabajo de la administración tributaria aduanera? Este es un trabajo difícil. Yo siempre he dicho que cobrar impuestos es muy complicado, y a nadie le hace gracia que le cobren impuestos, o menos que lo estén supervisando, pero hay que hacerlo. En 2020, el Fondo Monetario Internacional desarrolló una evaluación de desempeño basada en la metodología TADAT. Esta metodología, que no cubre aduanas, lo cual de entrada nos demuestra un problema, usa 32 indicadores, y de esos 32 indicadores, el 44% se consideró razonablemente bien, y mientras el 56% con necesidad de mejorar, o simplemente con una urgente necesidad de mejorar. Y la mayor parte de estos elementos a mejorar están en la gestión de riesgo, en la gestión de omisos, en el uso de métodos electrónicos de pago, etc. En cuanto a la forma como se trabaja el sistema tributario, la recolección de impuestos, el hecho de que haya una dualidad entre el Servicio de Administración de Rentas y las aduanas ocasiona un problema real de comunicación. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que no haya un sistema electrónico de comunicación, porque la mayor parte de las declaraciones no son presentadas en forma electrónica. Eso quiere decir que hay una separación de los dos entes que al final realizan las mismas tareas. Realmente lo que nos damos cuenta es que la falta de universalización de los sistemas informáticos y la falta de conexión de la planificación ocasiona una dualidad que hace menos efectivo el sistema. Obviamente, también cuando estamos hablando de la existencia de dos entes, hace que el costo total de la suma de los dos entes sea mayor de lo que se cobra en términos internacionales por el funcionamiento del sistema tributario. Ya particularmente en el nivel de percepción de riesgo, podemos observar que principalmente por el problema de las amnistías tributarias aprobadas por el Congreso de la República, 7 en los últimos 5 años, el porcentaje de contribuyentes declarantes y los contribuyentes de efectivos simplemente han tendido a disminuir. Cada vez son menos. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya no tiene temor de que lo vayan a sancionar. Y entonces nos damos cuenta, ustedes lo pueden ver en la parte derecha de la gráfica, que las declaraciones con pago cada vez son menores. Y son menores porque la gente ya no tiene ningún problema en no presentar el pago, porque sabe que de todas maneras, aunque lo detecten, simplemente lo que va a suceder es que una nueva amnistía tributaria le va a permitir hacer el pago sin ningún tipo de sanciones. Ahora bien,
Las auditorías que realiza la Administración Tributaria también debemos reconocer que atendiendo a este problema de las amnistías y también de alguna forma algún problema de la definición apropiada del plan de fiscalización por parte del SAR, nos damos cuenta que no tienen un porcentaje real de cobro, es decir, las auditorías son poco productivas. Pero el mismo problema observamos en aduanas, en donde nos damos cuenta que a pesar que, de acuerdo a la información que nos suministró la Administración Aduanera, prácticamente se revisan todos los contenedores que llegan a los ámbitos, nos damos cuenta que el nivel recaudatorio que deriva de esas diferentes revisiones es muy pequeño. Lo que uno se pregunta es, ¿para qué revisamos tanto si de todas maneras no encontramos prácticamente nada? Y aquí, para ir terminando, encontramos en materia del costo de cumplimiento tributario que tal vez lo que más preocupa a los contribuyentes es la excesiva complejidad de la legislación tributaria. Eso, al lado de las amnistías tributarias y la falta de un régimen tributario simplificado para los pequeños contribuyentes, hace que el sistema tributario hondureño sea complejo, difícil de administrar por el SAR, por la administración hondureña, pero también difícil de entender por parte de los contribuyentes. Eso quiere decir que es necesaria la profundización de los sistemas electrónicos. Es necesario el establecimiento obligatorio de la declaración electrónica, sobre todo la declaración aduanera, que va a permitir que se hagan cruces con el sistema de administración de rentas. Pero también hay que avanzar rápidamente hacia la transición en la factura electrónica y el establecimiento de otros controles electrónicos, como por ejemplo el uso de constancias de exención electrónicas y mecanismos tributarios electrónicos para la devolución de impuestos. Rápidamente, me vuelvo a disculpar por la velocidad y por la poca profundidad que tuvimos que trabajar en este tema, pero algunas recomendaciones que ustedes pueden profundizar en el estudio. La primera sería que es urgente separar las recomendaciones para mejorar la productividad del sistema y para mejorar la gestión de la administración tributaria. En muchas oportunidades se tiende a decir que el único problema es el trabajo de la administración tributaria, cuando nos damos cuenta que en el caso particular de Honduras, muchos de los problemas derivan de la definición del sistema tributario. La recaudación debe ser suficiente y progresiva, o sea, hay que guiarse por los lineamientos que están establecidos en el plan de visión de país y hay que redefinir la política fiscal para que ésta se acomode al plan de visión. Definitivamente hay que abandonar la política de amnistías tributarias que no solo ha destruido la moral tributaria de los contribuyentes, sino también lo que ha provocado es que sea más difícil para la administración tributaria el lograr el cumplimiento. También es obligatorio, es urgente que haya un proceso de simplificación de la legislación tributaria. Lo mejor es aprobar un nuevo cuerpo, como ya el mismo Código Tributario lo dice, para los impuestos principales y debe focalizarse cada uno de los impuestos para su propósito. Es decir, aquellos impuestos que sean ambientales deben tener hechos generadores dentro del ámbito ambiental, aquellos que vayan a contribuir a reducir las externalidades deben cumplir ese propósito, no todo debe ser eminentemente recaudador. Y Honduras debe avanzar en la adopción de una política efectiva para fortalecer la transparencia fiscal internacional. Honduras lamentablemente todavía no ha sido objeto de la primera revisión por parte del Foro Global de Transparencia, pero es urgente de que Honduras avance hacia tener este tipo de elementos para realmente ser competitivos a nivel internacional. Una recomendación que es difícil de evaluar, pero que debe avanzarse, es hacia el hecho que la recaudación de impuestos en su totalidad debe concentrarse en el SAR, porque la administración aduanera hondureña tiene que fortalecer su simplificación del comercio exterior. Ese es su propósito, ese es el propósito de las aduanas en el mundo. Por supuesto que el SAR, en una tarea muy complicada, debe promover una estrategia definida para el combate al cumplimiento tributario y el fortalecimiento de la percepción de riesgo.
Y aquí deben medirse la eficacia, la efectividad del trabajo del SAR a partir de la reducción de los niveles de incumplimiento tributario, de los niveles de flujos ilícitos de capitales y por mejorar el uso de los tratamientos tributarios preferenciales. Y por último, no porque no hayan otras recomendaciones, debemos avanzar hacia la incorporación de mecanismos electrónicos de declaración y pago. Aquí hay que reconocer que normalmente, sobre todo algunos grupos interesados, van a decir que los pequeños contribuyentes no pueden, que no les es fácil hacer la declaración, pero ya hemos observado que en prácticamente todo el mundo y en países similares a Honduras, esto ha avanzado hasta el hecho que sea en su totalidad electrónico. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes, aunque sea de una forma muy sintética, para que veamos estos temas. Por favor, nuevamente les pido que aquellos que quieran profundizar sobre esta temática, hay muchos otros elementos que no tuvimos la oportunidad de trabajar acá, pero que están en el documento. Aquí ustedes lo pueden profundizar y cualquier duda, por supuesto, lo pueden trasladar a los correos institucionales del ICEFI. Muchísimas gracias y muy buenos días.